Primero de Corintios capítulo 1, verso 30. En la primera es el mayor número en los versículos, el 30. Primero de Corintios 1, 30. El versículo 30 dice, ¿ya lo encontraron? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pregunto, ¿encuentran ustedes ahí las tres etapas de la salvación? Sí. Primero, sabiduría. Esa sabiduría es la que todo ser humano necesita para elegir el camino de la salvación. Hoy hablamos de las tres dimensiones de la salvación. ¿Está bien? De las tres dimensiones de la salvación. Y las encontramos en los tres departamentos del santuario. El atrio exterior, ¿qué más? Lugar santo, que estaba más o menos hasta la mitad, y lugar santísimo, la parte de atrás. Ahorita vamos a ver algunos detalles más, pero quiero hablarles un poco de esta primera etapa de la salvación. Se conoce en términos teológicos como la justificación. ¿Qué es la justificación por la fe? Una escritora cristiana llamada Elena de White, hablando de este aspecto tan importante de la salvación, la justificación por la fe, ella responde: es la justificación por la fe, la obra de Dios que bate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste nunca podría hacer. En otras palabras, es todo de Dios, nada de mí, nada de mí. Yo solamente le permito al Señor y consiento en que Él haga esa obra. Esa es la buena noticia para los amigos que están preocupados. Si yo me entrego al Señor, yo no me siento capaz. Todo el mundo repite lo mismo. Cuando voy por todos los lugares invitando a los pecadores al arrepentimiento, la gente me mira con esos ojitos vidriosos de clamor desesperado y angustiado, anhelando la liberación de Dios y la ayuda divina, y sin embargo siguen como el paralítico del estanque de Betesda. Cuando el Señor se acerca y le pregunta: ¿quieres que te cure? Y el paralítico le dice: sí, Señor, pero no tengo quien me meta en el estanque. Pero la solución estaba frente a él, y él estaba pensando en que él debía ir hasta el estanque, porque era en el estanque donde estaba la solución. Y a veces pensamos que la solución está en el esfuerzo humano, y entonces echan una mirada introspectiva hacia su interior y dicen: yo no soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente capaz de vencer por mis fuerzas, por eso prefiero esperar un poco más. ¿Pero qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios, una obra misteriosa, maravillosa, grandiosa, inexplicable. El Señor Jesús se la explicó a Nicodemo, el sermón más importante que Jesús predicara durante sus 3 años y medio de ministerio, se lo predicó a un solo oyente. Y le dijo: el viento sopla de donde quiere, oímos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es la obra de todo aquel que nace del Espíritu. Amén. Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo se puede lograr eso? Pero te he dicho cosas terrenales y no las entiendes. ¿Qué tal si te dijese las celestiales? Mis amados, esas palabras dirigidas a Nicodemo, las sierva de Dios, el señor Elena White, escribiendo en ese capítulo precioso del deseado de toda la gente, página 143, dice: cuando el Espíritu Santo de Dios se posesiona del corazón humano, transforma la vida. Los pensamientos de pecado son puestos a un lado, las malas acciones abandonadas, el amor, la paz reemplazan la ira, la envidia y las contiendas. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que viene y quita la carga, ni podemos contemplar esa luz que desciende de los atrios celestiales. Pero la bendición de Dios se apropia del corazón humano cuando éste por la fe se entrega a Dios. Y un poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios.
Es imposible para las mentes finitas comprender ese misterio de la redención. Su misterio supera la comprensión humana. Por eso es inexplicable como el viento. Pero quien ha pasado de muerte a vida, Él nos ha sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. El segundo pasaje vamos a leerlo de una vez. Lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 1, el versículo 10. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo, ¿lo encontramos ya? El cual nos libró. Hablando de ese siglo malo, nos libró. Nos libra y creemos aún que también nos librará de este siglo malo. Hermanos, el Señor Jesús nos libró. Vamos a buscar esas tres dimensiones de la salvación en el santuario, porque están allí especificadas con detalles. Por favor, vamos a ver si la tenemos esta. Muy bien, miren, nos libró en el altar del sacrificio y en el lavacro. Estos dos muebles representan la liberación del pecado en nuestra vida. Nos libró en la cruz. Ahora les voy a explicar algo interesante. Tal vez alguien se pregunte, bueno, pero ahí no hay una cruz, ahí lo que hay es un lavacro, ahí lo que hay es un altar de sacrificio. ¿Y por qué Jesús no murió en el altar de sacrificio? ¿Por qué murió en una cruz? Todos los animalitos que representaban a Jesús morían en el altar de sacrificio. El holocausto, por ejemplo, era una ofrenda que se quemaba toda, ¿verdad? Y se mataba un corderito en la mañana, a 9 de la mañana, y a las 3 de la tarde, en la tarde, otro sacrificio que representaba al Cordero de Dios que vendría al Hijo de Dios. Durante muchos años, anoche hablábamos de que cerca de 5 millones de corderos murieron durante ese periodo desde que Adán pecó hasta el momento en que Jesús vino a representar o a cumplir con la misión de salvar la humanidad, y vino como el antitipo de aquel tipo representativo a quien apuntaba cada uno de esos sacrificios. ¿Está bien? Pues bien, durante todos esos años que el pueblo de Israel mató esos corderos, su mente estaba proyectada hacia ese momento glorioso cuando vendría ese verdadero cordero. Cuando Juan vio a Jesús que venía a empezar su ministerio con su bautismo, al verlo venir, dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios había aparecido para libertarnos del pecado. Y dice la Biblia que Jesús, como el Cordero de Dios, no murió en el altar de sacrificio, murió en una cruz. ¿A algunos de los amigos les gustaría saber por qué Jesús murió en una cruz y no en el altar de sacrificio, donde morían los corderos? Porque cada símbolo debía cumplirse, y si el simbolismo decía que era en el altar, Jesús debía morir en el altar como un cordero. Pero Jesús murió fuera de la ciudad. ¿Saben por qué? Porque dice San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego dice el 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso cuando Jesús se levanta de la cruz, dice Mateo 28:18, expresa aquellas palabras significativas: toda potestad me fue devuelta en el cielo y en la tierra. O sea que Jesús había reconciliado no solo la tierra con el cielo, sino también el cielo con la tierra. Él es la escalera que desciende del cielo, y veíamos en Génesis 28 anoche. Él es la escalera que ha bajado del cielo hasta la tierra, y anclada en la tierra ha logrado que haya una vez más una puerta de escape para que el pecador pueda llegar al reino de los cielos.
pues Él es la escalera, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dice el pasaje, nos libró, ¿en dónde? En el altar de sacrificio. Nos libra. ¿A dónde nos libra? En el lugar santo. Hablando de la santificación, de la obra que el Señor está haciendo ahora en nuestras vidas. Y nos librará. Está hablando de la glorificación que se ilustra claramente en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, representando el gran día del juicio final. Por lo tanto, revela la gloria de Dios. Allí se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, de ese ser glorioso, santo, que bajó del cielo hasta donde estaba el hombre caído para restaurarlo. No era posible que ningún adorador del campamento de Israel se atreviera a saltarse por encima de aquella cortina y meterse hacia el lugar santísimo. Hubiese quedado muerto allí. Era necesario que pasara por el proceso de entrar por la única puerta que se encontraba en el atrio exterior. La única puerta es esta. Se denominaba el camino. Esta se denominaba la verdad. Y esta cortina, la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia presenta que Pablo la tenía clara cuando dice, nos libró, nos libra y nos librará. Justificación, santificación y redención. Las mismas tres etapas con tres palabras distintas. Hablan de un pasado, un presente y un futuro. Me libró. Y yo pregunto, ¿tú sientes que Jesús te libró? ¿Sí? ¿Cuántos de los aquí presentes se sienten perdonados por el Señor? Amén. Gloria al Señor por eso. Pero tengo una noticia para darle, mis amados amigos y hermanos. Nadie irá al cielo solamente perdonado. ¿Sabían eso? Nadie irá al cielo solamente perdonado. No es posible. Porque no solamente el Señor exige perdón, el Señor exige santidad. ¿Sí estamos captando? El perdón es nuestro derecho al cielo. O sea, el Señor te perdonó en la cruz, perdonó a todos los seres humanos en la cruz, y ese perdón usted lo puede recibir cuando usted recibe a Jesús. Pero si usted solamente recibe el perdón de Jesús y no recibe la santificación, que es invitar a Jesús para que se quede en su vida y transforme su vida, usted no podrá ser hecho idóneo para entrar donde mora la santidad. ¿Estamos captando? ¿Cómo así? ¿Y el ladrón en la cruz por qué se salvó? Podría preguntar alguien. ¿El ladrón en la cruz se salvó con solo perdón? Bueno, eso es lo que cree la mayoría de los hermanos de la cristiandad. Escuchen bien, mis amados amigos. Hay un pensamiento inspirado de la sierva de Dios, Elena de White, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Y ella expresa lo siguiente: un rayo de luz de parte del Espíritu Santo penetró en aquel ladrón arrepentido. Y vio en Jesús, en aquel hombre magullado y como raíz de tierra seca, al Salvador del mundo, y lo amó en su corazón. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. No sé si están captando la idea. Pero en el corazón de aquel ladrón ocurrió el mismo milagro del que Jesús le hablaba a Nicodemo. Ocurrió ese milagro maravilloso de la transformación que el Espíritu Santo, cuando lo dejamos entrar al corazón, logra ejecutar para gloria de su nombre. Y es destruir el orgullo del hombre en el polvo y hacer por el hombre lo que éste nunca podría hacer por sí mismo. Transformar la naturaleza en una naturaleza llena de amor y santidad, capaz de mirar en Jesús el atractivo de ese ser que merece toda nuestra devoción, toda nuestra entrega, toda nuestra obediencia. Si el ladrón en la cruz hubiese seguido viviendo, él hubiese demostrado con su vida de obediencia a la ley de Dios que había sido perdonado
y santificado para gloria de Dios. ¿Sí lo entendimos? Pues, mis amados, esas son las dos primeras etapas de la salvación: justificación, santificación y glorificación o redención. Bueno, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? La santificación es producto de la presencia de Jesús en nuestra vida. Pero, ¿cómo hacemos para que ocurra? En el santuario pareciera que las tres etapas están divididas. ¿Será que es un proceso de muchos años para que yo pueda pasar de la una a la otra? ¿Les gustaría saberlo? Bueno, mis amados, esa es una experiencia que se puede vivir de manera simultánea. O sea, el pecador arrepentido, atraído por las cuerdas del amor redentor, viene a los pies de Jesús arrepentido, se encuentra que hay una puerta de entrada. Esa puerta se llama Jesucristo y entra por esa puerta aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Y es inevitable que inmediatamente entra por la puerta se encuentre con el gran sacrificio de amor, porque lo que había justamente en la entrada era el altar del sacrificio. Y el pecador arrepentido mira a ese Jesús clavado en la cruz, muriendo por amor, y su corazón se enternece. El Espíritu Santo lo subyuga y lo lleva quebrantado a los pies de Cristo. Y el pecador dice: ¿fue necesario tal sacrificio por mi redención? Señor, yo no quiero más vivir en el pecado, yo quiero tu santidad. Y en ese momento la experiencia de la santidad puede ser simultánea si ese cristiano y ese pecador arrepentido es sincero y desea esa santidad. Amén. Amén. Es lo que ocurría en la vida de los apóstoles. Es lo que ocurría en la vida de aquellos santos hombres de Dios. Escuchen bien, en este momento, al pasar por el lavacro de la regeneración, el pecador lo que más quiere es ser limpiado del pecado. Cuando ve lo que el pecado le ha causado al amado Hijo de Dios, quiere ser limpio del pecado, quiere nacer una nueva vida. Y en ese momento él mismo dice: yo quiero ser limpio del pecado. Mis amados, el pecador arrepentido no quiere más vivir en el pecado y le dice al Señor: Señor, yo quiero ser limpio. Y el Señor ya trazó un plan. ¿Y por qué quiere ser limpio? Porque Él sabe que es el pecado el que lo separa de Dios y de su amor. Y Él quiere pasar por el lavacro. Entre más usted avance en esa dirección de oriente a occidente, la puerta del santuario quedaba en el oriente. Si usted se introduce en el santuario y empieza a pasar por cada mueble, usted cada día va a sentir la cercanía del Señor en su vida. Nos acercamos a la santidad. ¿Qué dice Pablo? Procuremos todos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vamos pasando. Ahora, usted dirá: bueno, ¿y cuándo es que nosotros podemos ser capacitados para obedecer la ley de Dios? ¿Cuándo es que tenemos una vislumbre clara de la santidad del Señor? Bueno, les voy a explicar. Eso ocurre en el lavacro de la regeneración. Aquí ocurre. Vamos a comprobarlo con la Biblia. ¿Está bien? Vamos a comprobarlo con la Biblia. Miren lo que dice el libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Escuche bien lo que dice el verso 4, porque el versículo 4 deja claro que usted no ha hecho nada para merecer. No es lo que usted hizo lo que te hace merecedor. Usted no ha hecho nada. Es Cristo el que lo ha hecho todo, porque es Jesús el que pagó tu deuda para que usted hubiera sido perdonado. Usted pasa por el lavacro de la regeneración deseando que Cristo limpie tu vida. Es Él el que te limpia. Y dice la Biblia: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, en el lavacro de la regeneración, mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que obra ese milagro transformador y santificador? El Espíritu Santo.
Ahí es donde comienza, en el lavacro comienza la obra de la santificación. Por eso les decía que puede ser simultánea. Usted se encuentra con Jesús, acepta su sacrificio de amor, su muerte en tu lugar, y en ese momento mismo usted puede experimentar en tu vida el milagro transformador, y la presencia del Espíritu Santo te dice que eres un pecador y que necesitas ser limpio, y usted va al lavacro de la regeneración para ser restaurado para la gloria de Dios. Con esto el Señor está mostrando la perfecta armonía que existe entre las fiestas judías y el santuario, los muebles del santuario. Ahora, ustedes van a ver que el siguiente mueble que existe es el lavacro. ¿Está bien? El lavacro. Muy bien, pues de la misma manera, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la Biblia dice que comieron el cordero el día 14 y a la medianoche el ángel exterminador pasó por el medio de Egipto, y donde no había sangre pintando el dintel de cada casa, debía morir el primogénito de esa casa. Ese era un presagio de una gran verdad que el Evangelio enseña hoy, y es que Jesús murió. El cordero que murió allá en la Pascua era un símbolo del Cordero de Dios que quitaría el pecado de la humanidad. Pero ese cordero murió para ofrecer oportunidad de vida eterna, esperanza de vida eterna a cada ser humano. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Cristo fue para que toda la humanidad se salve. Pero ustedes sabían que hay mucha gente que no quiere salvarse, así como los antediluvianos. Hay mucha gente que no quiere salvarse, así como los egipcios. Bueno, la Biblia dice que cuando los egipcios, cuando el pueblo de Israel pintó el dintel de su casa, me imagino a muchos egipcios diciendo: esa gente está loca. Qué extraño ritual ese será. Pero cuando a medianoche pasó el ángel exterminador, dice, no había una casa donde no hubiera lamentos y lloro. Porque quiere decir que en esa casa no se había aceptado al Cordero ni su sangre expiatoria. Y sin derramamiento de sangre no puede haber expiación. Y si esa persona no había aceptado la sangre de Cristo, debía pagar con la sangre de su primogénito. Porque el que había muerto había sido el unigénito Hijo de Dios, y se había despreciado la oportunidad de la reconciliación. Cada fiesta en el santuario tenía un simbolismo precioso y profundo. Así que esa era la primera fiesta del año. ¿Qué traía la aceptación del sacrificio del Cordero? ¿Qué traía? Bueno, lo tenemos ilustrado en la salida del pueblo de Israel de Egipto. A lo que pasó el ángel exterminador, acabó con todos los primogénitos de Egipto, mató a todos los primogénitos de Egipto. Y dice la Biblia que inmediatamente el faraón, que se consideraba el gran dragón de Egipto, dice Ezequiel 29:3, estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, tú eres el gran dragón que yaces en medio de tus ríos, porque tú dijiste, mío es el Nilo, yo lo hice. Así que el faraón era un símbolo del gran dragón, descrito en Apocalipsis 12:9. ¿Quién es ese? La serpiente antigua, el diablo, Satanás, que ha querido cautivar a la humanidad en sus redes. Pero Jesús vino y a través del simbolismo del Cordero murió para libertarnos. ¿Ustedes quieren comprobar eso? Bueno, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, dice que Cristo murió en Egipto. ¿Ustedes sabían eso? Que Cristo murió en Egipto a través del Cordero que murió para libertar a los israelitas. Y sus cadáveres, está hablando de los dos testigos que mueren en la plaza de la gran ciudad. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y también Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. Es una pista que está dando Juan, y no es que Jesús en realidad haya sido muerto en Egipto,
sino que mediante el simbolismo de aquel cordero que trajo liberación a los israelitas en Egipto, el Señor se estaba presentando mediante simbolismo para traer libertad a los cautivos y dar la orden, para que el faraón diese la orden legal de que quedaran libres. Quiero contarles algo bien precioso a los hermanos, detenerme aquí un poco porque me parece que debemos saber esto. Existía una ley que decía que había 4 formas como un israelita podía quedar libre o una persona esclava podía quedar libre de su esclavitud, de su amo. Primera, que el amo renunciara a él. Quedas libre, le daba la carta de renuncia, quedas libre, te puedes ir. Segunda, que el esclavo quedaba libre cuando el amo moría. Tercera, que el pariente bien cercano, un familiar cercano, venía y pagaba el precio de su liberación, el precio del rescate. Y la cuarta, que cada 50 años los esclavos quedaban libres de sus amos. Pues imagínate, Dios había establecido una fecha, esto para darles a entender que las fiestas del Señor y sus fechas específicas tienen un trasfondo sumamente relevante e importante. El Señor le había dicho a Abraham en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, 13 al 16, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena 400 años, pero después de 400 años yo voy a libertarlos. Pero el Señor dijo, usted va a ir a reposar en buena vejez con tus padres, pero en la 4ª generación, con eso está diciendo el Señor que cada 100 años es una generación. A la 4ª generación ustedes van a ser libertados, saldrán de allí con grande riqueza, porque para entonces todavía no habrá llegado al colmo la maldad del amorreo. Los amorreos, los cananeos, los fereceos, los geteos, los jebuseos, los filisteos, todos los que formaban parte de los cananeos iban a ser desterrados de aquel lugar, y ese terreno iba a ser para el pueblo de Israel, la herencia que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor quería primero darles una oportunidad para ver si se arrepentían también. Y la Biblia dice que el Señor sacó al pueblo con grande riqueza 400 años después, porque cuando el faraón dijo que se vayan, el mismo pueblo fue y le pidió riquezas a los israelitas, a los del pueblo egipcio, y la gente, con el temor que tenía por la muerte de su primogénito, le dieron joyas, oro, plata, enseres, cosas preciosas, y la gente deseaba que se fuera rápido, y los israelitas salieron con grande riqueza. Pero lo bonito de todo eso es que justamente cuando se estaba cumpliendo, escuchen bien, el 8º jubileo, Jesús fue a libertarlos a través del Cordero. Escuchen bien, cuando se cumplió el 8º jubileo, el Señor se acordó de su promesa hecha a Abraham de que 400 años pasarían. Cada jubileo, ¿cuántos años debía? 50, 5 por 8. Exactamente cuando se cumplió el 8º jubileo, el Señor fue a libertarlos. Amén. Esto tiene un trasfondo bonito y espiritual, lo voy a adelantar. Cuando se cumpla, mis amados hermanos, así como en el 8º jubileo, el Señor trajo liberación a su pueblo, cuando se cumpla el 8º milenio, el Señor nos traerá de la fiesta de 1000 años en el cielo a vivir en esta tierra renovada y transformada eternamente con Él. Aquí será el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. En el jubileo número 120, Jesús vendrá a llevar a su pueblo para que disfrutemos eternamente con Él. Primero una fiesta de 1000 años y luego por los siglos de la eternidad. Amén. Muy bien, esto es bien precioso. Le estoy adelantando algo de lo que vamos a seguir viendo cada noche. Pero bueno, estamos en que el pueblo de Israel salió en el 4º jubileo. El faraón dijo que se vayan. El pariente cercano vino y los rescató. ¿Quién es el pariente cercano? El Señor Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. Y finalmente, hermanos, el faraón se desespera y dice, se me fueron mis enemigos, mis esclavos, los que me producían, los que me generaban riqueza,
Y sus consejeros dijeron, matémoslos. Mire, se fueron por el camino más difícil, allá no tienen salida. Se fueron a destruirlos y la Biblia dice que el mar se abrió. Así como después del altar del sacrificio encontramos el lavacro, hermanos. El lavacro es el salvavidas del pecador, el salvavidas del pueblo de Dios. Usted va huyendo del enemigo y se encuentra con que Jesús murió para derrotar al enemigo en tu vida y usted acepta el sacrificio de Jesús. El diablo dice, no puedo soltarlo hasta que él llegue al Mar Rojo, tengo oportunidad de matarlo. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. El diablo sabe. Ahí en la salida del pueblo de Israel de Egipto tenemos un ejemplo claro de lo que les estoy diciendo. El faraón, que era un símbolo del dragón, dijo, hasta que lleguen al Mar Rojo tengo oportunidad, porque ese era el territorio de Egipto, hasta el Mar Rojo. O sea que, hermanos, mientras usted no se bautice, usted estará todavía en el terreno ¿de quién? Del gran dragón. Y el lavacro era la salvación, hermanos. Efectivamente, cuando ellos llegaron al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió para ellos porque Dios sabía que detrás venía el enemigo. ¿Y quién detuvo al enemigo? El Señor a través de una columna de fuego, y pasó el pueblo tranquilamente. Toda la noche duró pasando. ¿Saben cuánto territorio debían atravesar por el desierto? 17 kilómetros aproximadamente era el cruce del Mar Rojo. Y cuando estuvieron al otro lado, inmediatamente el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, con todo el ejército, pues, con el faraón, se metieron detrás de ellos. Y en la mitad se cerraron las aguas y el amo murió. Esa era la cuarta ley que faltaba para que legalmente el pueblo de Israel quedara libre. Eso es precioso, hermanos. A mí todo esto me fascina, por eso yo les comparto a los hermanos, les comparto a los amigos y les digo, hay seguridad, hay absoluta seguridad en las promesas de Dios. El Señor no miente cuando dice, hagan conmigo paz, porque no podrá nadie venir a forzar mi fortaleza. Hagan conmigo paz. El Señor quiere que nos pongamos a cuentas con Él, porque Él quiere defenderte del enemigo que te persigue. Pero el único refugio seguro está en el cruce del Mar Rojo. ¿Y qué representa en el santuario el Mar Rojo? Bueno, allá está el lavacro, hermanos. El lavacro regenerador. Porque el diablo te reclama como suyo por tu pecado, porque él mismo te indujo a cometer, él conoce cada pecado de tu vida, así tú lo mantengas en oculto, el diablo lo conoce porque fue él quien te indujo a cometerlo. Pero el Señor también conoce tu pecado y también tu arrepentimiento. Por lo tanto, él te defiende siempre y cuando tú corras a sus brazos, tú salgas corriendo en la dirección correcta hacia sus brazos. Él te recibe, Él es el refugio, Él es la esperanza, la puerta de escape para el pecador. Y efectivamente, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el mismo Señor abrió camino y luego el mismo Señor cerró camino para los enemigos. Tenga esa seguridad, mi querido amigo, tenga esa confianza. Es cuando cruzamos por el terreno, cuando cruzamos, salimos del terreno del enemigo y nos metemos al terreno de Dios. Bueno, la segunda fiesta judía que el pueblo de Israel celebraba era la fiesta de panes sin levadura, los panes sin levadura. Miren, no es casualidad que el pueblo de Israel, tan pronto cruzó el Mar Rojo, efectivamente cayó maná del cielo, ¿verdad? Cayó maná del cielo. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel comió ese maná que cayó del cielo, era un pan especial. Dice la Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 6, el versículo 50 y 51, vamos a leerlo. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. El 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Alabado sea el Señor, hermanos. Él, Jesús, es el pan vivo que descendió del cielo. Y Él promete, el que come de este pan, vivirá para siempre.
el pueblo de Israel participaba de una celebración, se conocía como la fiesta de panes sin levadura, porque la levadura en ese contexto era un símbolo del pecado, y Jesús quería enseñarles que un día el pan del cielo bajaría, el pan de vida que es Cristo bajaría a la tierra y no tendría pecado, y un día entregaría su carne para salvación de la humanidad. Amén. Era el simbolismo a quien apuntaba aquella segunda fiesta judía, aquella fiesta maravillosa del Señor. Era bien especial. Y porque no tenía pecado, dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 27. Vamos a leer Hechos 2, 27. Porque no tenía pecado el cuerpo de Jesús, es que el apóstol Pedro pudo repetir aquella profecía del salmista David. Hechos 2, 27. El cuerpo de Cristo sin pecado no se corrompió, hermanos. Estuvo en la tumba 3 días, porque los judíos contaban el día completo cuando de cada día había una fracción, podía ser de media hora, de 1 hora, ellos contaban el día completo, y el Señor estuvo allí en la tumba 3 días y su cuerpo no se corrompió, porque lo que hace que el cuerpo del ser humano se corrompa, que nos arruguemos, nos envejezcamos, que el cuerpo se deteriore, que haya oxidación en el cuerpo, es el pecado. El pecado corrompe, pero el cuerpo de Cristo estaba sin pecado. El pan que descendió del cielo no tenía levadura, y ese pan produce vida eterna a quien lo come. Amén. Precioso eso. El pueblo de Israel lo celebró por siglos, y muchos de ellos no lograron entender cuando vino el pan del cielo. Ellos lo despreciaron, dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La tercera fiesta judía que se celebraba el día 16, domingo cayó cuando Cristo vino, domingo de mañana. El día 16 era la fiesta de primicias, la fiesta de primicias. Esa fiesta de primicias era que se sembraba la cebada en el otoño. Entre septiembre y octubre caía el mes de Tirrei, era el otoño, era la estación otoñal. Allí se sembraba el trigo y la cebada, pero misteriosamente la cebada se maduraba 50 días primero que el trigo. Así que cuando llegaba el momento de celebrar el día 16 del primer mes, eso era primavera, el mes de Nisan, justamente en ese momento estaba madura la cosecha ¿de qué? De cebada. Y servía como primicia. Sus racimos maduros se marcaban el día 14, el día que se celebraba la Pascua. Se marcaban los racimos y inmediatamente había liberación. O bueno, realmente se marcaban, 3 días después se cortaba y se mecía en el altar, se ofrecía delante del Señor, delante del altar del sacrificio. Bueno, quiero decirles que así como el pueblo de Israel, después de comer la Pascua, con la sangre pintó el dintel, dice Flavio Josefo, un historiador que data del año 94 del año 34 al año 92, dice que los israelitas tenían la costumbre de cuando llegaba el gran día de la Pascua, ellos echaban suerte sobre las cabezas de los príncipes de Israel, y sobre quien caía la suerte, vamos a imaginarnos que la suerte cayó sobre este príncipe llamado Ramón. Entonces, Ramón, ¿dónde tienes tu cultivo? No, está aquí a 1 kilómetro, vamos. El viernes en la tarde iban, en eso de las 3 de la tarde se hacía ese trabajo y se marcaba el racimo de cebada, los racimos de cebada más hermosos del campo, y luego con cordones rojos, así como la sangre en el dintel a los israelitas en Egipto los favoreció de la muerte, así también porque habían creído en la sangre del Cordero que moriría para libertar la humanidad en el futuro. Ahora, como un gran presagio, estaban por la fe aceptando el sacrificio redentor. De la misma manera, la fiesta judía, que se empezó a celebrar un poco después, cuando el pueblo de Israel ya caminaba por el desierto, apuntaba hacia ese gran día memorable, cuando el Cordero de Dios vendría y con su muerte, ¿verdad? Y su
su muerte sellaría las tumbas de quienes iban a formar parte de las primicias para presentarlas delante del Señor en su resurrección. Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia al respecto. En el libro de Mateo capítulo 27, versículo número 50 en adelante. Mateo 27, 50 en adelante. Dice que en el momento en que Jesús murió, hubo un formidable terremoto. ¿Sabían ustedes eso? Cuando Jesús murió, la tierra tembló, hubo un formidable terremoto. Los sepulcros se averiaron, se partieron, se quebraron, pero no todos. ¿Los sepulcros de quiénes? De los que formaban parte de las primicias. Bueno, la inspiración dice, para quienes curiosamente se preguntan, ¿quiénes serían esas primicias? Bueno, dice el deseo de toda la gente es que eran mártires que habían dado la vida por Jesús. Y los sepulcros se averiaron y Jesús murió, pero dice el pasaje, resucitaron después de la resurrección de Jesús. O sea, al tercer día, el domingo de mañana, cuando Jesús se levantó, ellos se levantaron con él, se presentaron a muchos en la santa ciudad de Jerusalén. Ahora, es bien bonito poder saber esto, que Jesús es la primicia de quienes durmieron. Dice 1 Corintios 15, 20. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, como primicia de quienes durmieron ha sido hecho. Bueno, entonces, ¿cómo es eso? Que Jesús es la primicia. Bueno, Él es el más excelso. Primicia o primogénito de los muertos, como dice Colosenses 1, no significa que Jesús fue el primer resucitado, sino el más excelso entre los resucitados. Y resucitó para hacer posible la resurrección para todos los seres humanos. Escuchen bien, mis amados, Jesús con su resurrección quebrantó para siempre la hegemonía que el enemigo había colocado sobre los seres humanos en cuanto a la muerte. El enemigo argumentaba que nunca el ser humano, por haber pecado, podía tener el derecho de la vida una vez más. Pero Cristo vino para devolvernos la oportunidad de la vida eterna y de la resurrección de la muerte. Había quebrantado para siempre el poder y cautiverio de la muerte para poder devolver a los mortales la esperanza de la inmortalidad en Cristo Jesús. Miren, estamos en la tercera fiesta judía. Jesús ascendió al cielo, se presentó delante del Padre, vino a la tierra, estuvo 40 días más con los discípulos, dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice que indubitables manifestaciones durante 40 días. De hecho, en Lucas 24, del versículo 25 en adelante, dice que se presentó en el camino de Maús. Y los discípulos conversaron con él ese mismo domingo en la tarde. O sea que había ido al cielo, había venido y estuvo 40 días más con los discípulos. Escuchen bien, ¿por qué les digo esto? Porque la fiesta del Pentecostés, según Levítico 23, era la fiesta de las semanas. Se conocía como la fiesta de las semanas porque desde el día de primicia, del día 16, se contaban 7 semanas. 7 por 7, 49. Y el día siguiente, o sea el día 50, era el día de la fiesta de cosecha. Se conocía como la fiesta del Pentecostés. Era el momento en que estaba listo el trigo que se había sembrado en otoño al tiempo con la cebada, pero que se maduraba 50 días después. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿cuántos de los amigos saben qué representaba el trigo? Porque ya sabemos qué representaba la cebada. ¿A quién representaba la cebada? A las primicias que un día resucitaron en el momento en que Jesús se levantó del sepulcro victorioso. Pero ahora, ¿qué representaba el trigo que 50 días después estaba listo para ser cosechado? A ver, ¿qué representaba? No, representaba a los fieles del Señor, igual que las primicias. Representaba a los fieles del Señor, a los que un día aceptarían el Evangelio de Dios cuando fuese derramado la lluvia tardía.
Y ustedes lo pueden relacionar claramente con Hechos capítulo 2, el versículo 1 en adelante, cuando Pedro empieza a narrar, dice: estaban todos unánime juntos cuando de pronto vino del cielo un estruendo recio que soplaba, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que según el Espíritu les daba para que hablaran. Y había en Jerusalén gente de todos los lugares bajo el cielo, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Frígida, Panfilia, de Cirene, Capadocia, el Ponto, Asia. Tanto prosélitos como residentes les oíamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y en ese momento, hermanos, fueron los discípulos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio. Y Pedro empieza su tremendo discurso recordando la muerte de Cristo por la humanidad. Jesús había venido a morir para reconciliar al mundo, a todo el mundo con Dios, hermanos. Y empieza a recordarle a ese pueblo judío a quien quiso Jesús salvar. Le dijo: mire, ustedes cogieron a Cristo y lo mataron por ese concilio, ese falso concilio que ustedes, o esos falsos testigos, ustedes cogieron, lo mataron, lo entregaron. Pero era imposible que la muerte lo retuviese, porque se levantó victorioso, ascendió al cielo y ya ha derramado eso que ustedes están viendo ahora. Y la gente se compungió de corazón, dice el verso 37, y le preguntó a Pedro, a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dio la respuesta que todo ser humano que desea la salvación necesita escuchar. ¿Cuál es? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Anoche hablamos del don del Espíritu Santo, pero no tocábamos esa otra bendición que recibimos cuando nos bautizamos. ¿Cuál es? El perdón de los pecados, hermanos. Usted empieza a disfrutar de paz en su corazón. Hay gente que le encanta. El hermano Darío nos estaba contando que se vio la película del Progreso del Peregrino. ¿Cuántos la han visto? Y él dice: qué película, ahí pude entender la salvación, y gloria a Dios si todos podemos entender, hermanos, el proceso de la salvación. Y es que esa carga pesada que llevamos, Jesús la quiere llevar por ti. Tenemos que soltarla a sus pies, y Él quiere hacernos libres en su nombre. Amén. Pues bien, la Biblia sigue diciendo que Jesús ascendió al cielo cuando faltaban 10 días para el Pentecostés. Eso dice Hechos capítulo 1, el versículo 8. Jesús les dice: mire, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder y venga sobre usted el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los últimos confines de la tierra. Y luego, hermanos, habiendo dicho estas cosas, fue levantado en una nube que lo ocultó de sus ojos. Pero mientras tanto que ellos estaban mirando al cielo, vinieron 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como ustedes lo han visto ir al cielo, vendrá así, visible. Y luego los consoló con esas palabras de que volvería nuevamente. Desde entonces los discípulos quedaron en la expectativa de ese momento. 10 días después, efectivamente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero les voy a explicar algo. Ese Espíritu Santo, o esa fecha, 10 días después, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos en el discurso de Hechos 2, era sencillamente el cumplimiento de una promesa que el Señor les había hecho, pero también era un acontecimiento celestial. Jesús había ascendido al cielo cuando faltaban 10 días para el Pentecostés, porque en las costumbres judías los sacerdotes oficiaban por turnos. Eran 24 grupos sacerdotales, dice 1 Crónicas 24. Cada grupo sacerdotal oficiaba durante una semana en turno. Luego a los 6 meses repetían el turno, y en las 3 convocaciones más importantes del año se unían todos a las ceremonias del santuario. Pero ellos, cada vez que les tocaba su turno, pasaban 10 días previos en un proceso de purificación. Realmente Jesús no necesitaba ser purificado, pero iba a estar ministrando en favor nuestro ante la presencia del Padre, y pasó ese mismo protocolo de 10 días antes del Pentecostés, ascendió al cielo, dice el Salmo 110, vamos a leerlo rápidamente, Salmo 110, versículo 1, Salmo 110, versículo 1.
ascendió al cielo y tan pronto ascendió al cielo, 10 días antes, estamos ubicados 10 días antes del Pentecostés, ascendió al cielo y el Padre le dice, Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero luego pasaron 10 días, escuchen bien, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 del Salmo 110 pasaron, ¿cuántos días? 10 días. Y en la ceremonia de ungimiento del Hijo de Dios como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Jesús es intronizado en el santuario celestial, en el lugar santo del santuario, y el Padre le dice, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin genealógico. El Señor es el alfa y la omega, el principio y el final de todas las cosas. Pero escuchen bien, hermanos, este es un salmo precioso, el Salmo 133, todos los hermanos deberían saberlo, hoy los amigos lo van a conocer tal vez y algunos lo van a recordar. Salmo 133 solamente tiene 3 versículos. Salmo 133, ese salmo describe el momento en que fue ungido Aarón, pero apunta un poco más allá y proféticamente anuncia el momento en el que el Señor traería salvación y vida eterna. Y dice el versículo 1, mira cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón baja por su barba, se derrama hasta el borde de sus vestidos. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque así es como Jehová trae bendición y vida eterna. Hermanos, así como se derramó el aceite de la unción de Aarón por su barba y luego hasta el borde de sus vestidos, ese simbolismo apuntaba hacia un momento cuando el verdadero sumo sacerdote sería ungido en el santuario celestial en el momento de comenzar su ministerio, y parte de ese aceite de la unción que no es otra cosa que el maravilloso Espíritu Santo de Dios derramado en abundancia para aquel Hijo, y también, hermanos, que repercutiría en la tierra en un acontecimiento glorioso descrito en el libro de Hechos capítulo 2. Ese momento de Hechos 2 en la tierra era un acontecimiento celestial y produjo, ¿qué cosa? Una gran cosecha. Dice, como 3,000, y usted lee más adelante en el capítulo 3, dice, como 5,000, ¿producto de qué? De la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a fructificar. Yo le digo a la gente, no es solamente aceptar la muerte de Jesús para el perdón de mis pecados, es recibir la presencia divina del Espíritu Santo, porque es Él, el del pecador arrepentido y el que produce los frutos auténticos para gloria de su nombre. Amén. ¿Usted quiere avanzar en la fe? ¿Usted tiene temor de entregarse al Señor? Bueno, no tengas miedo, porque el Señor ha prometido que hay uno que nos anhela celosamente, es el Espíritu Santo de Dios. Nos anhela celosamente, nos desea celosamente. Y si abrimos el corazón aceptando a Cristo como Señor y Salvador, ese Espíritu Santo que nos anhela celosamente entrará en nuestras vidas y nos llevará a fructificar para gloria de Dios, a iluminar al mundo con la gloria de Dios. Hoy es un gran día, hermanos, para abrirle el corazón al Señor Jesús. Dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. 2 de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios, hermanos. Así fue como el Espíritu Santo trajo en el Pentecostés libertad de la esclavitud del pecado a todos esos 8,000, 5,000, 3,000 y después 5,000. Esa libertad es la que Cristo quiere para ti, mi querido hermano. Pero así como el pueblo de Israel, solo cuando pasó por el Mar Rojo tuvo libertad de sus verdugos esclavizantes, es cuando tú pasas por el Mar Rojo del bautismo.
Un Padre eterno en todo el sentido de la palabra para Marcela. Le has concedido un hogar maravilloso, le has concedido un hijo maravilloso y le has concedido, Señor, la promesa de salvación, la cual ella abraza con fe y con esperanza. Marcela es una mujer de Dios, es una mujer de fe, que en esta hora no teme descender a las aguas bautismales para proclamar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, segura de que a partir de este momento le espera una vida nueva, una vida de lo alto, una vida de triunfos y victorias logradas a través del amor y el poder del Espíritu Santo. Amén. Para el logro, Señor, de este propósito tan especial que tú tienes para su vida. Como ministro del Santo Evangelio, me gozo en bautizarla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén.